Hola, mi nombre es Roberto, soy neuropsicólogo, soy el director técnico del Centro Residencial y Unidad de Estancia Diurna Dolores Castañeda, que pertenece a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Vitae de San Fernando. El objetivo de compartir este momento con vosotros es intentar sensibilizaros sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre todo darle el papel que se merece a la persona cuidadora. Como podéis ver, la frase de Alzheimer, una enfermedad que te roba la vida antes de quitártela, creemos que es una frase que refleja fielmente lo que le ocurre paralelamente a las personas afectadas y a las personas cuidadoras, extendiéndose a toda una red familiar. Un sentimiento de pérdida que tal vez solo se haga consciente en las fases iniciales de esta enfermedad para las personas afectadas, pero que es un continuo en todos los niveles para las personas cuidadoras. Es una única enfermedad, pero a la vez hace que se vivan dos procesos paralelos y que influyen claramente uno en el otro. En el proceso de atención a las demencias, y en particular en la enfermedad de Alzheimer, existen unos lazos especiales y progresivos entre la persona afectada y la persona cuidadora. Lo que nosotros denominamos la doble mirada a este binomio, persona cuidadora y persona afectada, se constituye como un eje fundamental en la atención a las personas cuidadoras, porque son coprotagonistas del proceso y no solo son meros acompañantes de la persona afectada. La evolución en la persona afectada conlleva claras repercusiones en las personas cuidadoras. Como podéis apreciar, desde el inicio de los principales problemas de memoria, fallos de orientación, lenguaje, evolucionando a ir dependiendo de las actividades instrumentales para hacer las compras, para cocinar, para manejar las finanzas, la aparición de problemas de conducta y, por último, el deterioro de actividades básicas de la vida diaria, finalizando con las complicaciones sanitarias más habituales, úlceras, desnutrición y otra serie de problemas, finalizando con la muerte. Eso hace que vaya apareciendo una serie de repercusiones dentro del ámbito familiar, pues los conflictos dentro de este entorno, la disminución del ocio y tiempo libre, el aislamiento, problemas legales, laborales, etcétera, y a la vez una serie de sentimientos y emociones que hacen que esta enfermedad, afecte subsidiariamente a las personas cuidadoras. Conscientes de esa importancia, desde la Consejería de Salud y desde la Confederación Andaluza de Alzheimer, de la cual he sido director ejecutivo durante 11 años, se crea el programa Al Lado, donde, teniendo como elemento central tanto a las personas afectadas como a las personas cuidadoras, se crea un itinerario de atención compartida, entendiendo este itinerario como el camino que ambos tienen que recorrer juntos, incorporando no solo las pautas clínicas y la sintomatología, sino también la vivencia de estos síntomas como acontecimientos que determinan diferentes maneras de afrontar el proceso evolutivo de la enfermedad. Hay veces que los profesionales sanitarios no llegamos a las personas cuidadoras, ya que solo nos quedamos en una visión clínica, en una visión más patográfica, ¿no?, centrada en la sintomatología y en la historia clínica de la enfermedad, sin tener en cuenta una visión más biográfica, que nos aportaría una perspectiva del proceso desde la vivencia tanto de la persona afectada como desde la persona cuidadora y de la familia en general. En definitiva, lo que se pretende es tener una visión mucho más global del problema al que nos estamos enfrentando. ¿Cómo va repercutiendo en las personas cuidadoras? ¿Qué es lo que nos interesa resaltar? Pues en la primera fase lo principal es el impacto emocional que provoca el diagnóstico, la desorientación ante el mismo, el no saber ante lo que se están enfrentando, el deambular errante a diferentes consultas para ver si alguien dice lo contrario, un mecanismo de negación que hace que no nos empecemos a adaptar a la situación del diagnóstico y empieza una alteración de la vida y de la unidad familiar que habitualmente suele ser impuesta porque nadie se convierte en cuidador porque sí. ¿Qué necesitan en esa fase? Pues un protocolo de acogida, mucha información, mucho asesoramiento, mucho apoyo psicológico, mediación familiar, grupos de ayuda técnica, grupos de ayuda mutua y sobre todo habilidades de afrontamiento y de formación. En este caso, los servicios de emergencias sí pueden colaborar con el movimiento asociativo y con otras entidades en esta última parte de afrontamiento y de formación, pensando en lo que pueda acontecer en un futuro, en unas siguientes fases.
En la segunda fase, si hay una palabra que la defina para la persona cuidadora, sería la palabra renuncia, que en algunos casos va a ser impuesta y en otros, bueno, pues va a ser un poco aceptado, ¿no? Cuando hablamos de renuncia, hablamos de una persona cuidadora sin amigos, sin aficiones, sin paciencia, sin una vida privada, que tiene que dejar a veces la vida laboral, con cansancio, con estrés, que no tiene ayudas, y lo que supone pues es una dedicación total en el cuidado de la persona afectada, que va a llevar a tres causas fundamentales, como va a ser la disminución del autocuidado, la sobrecarga de la persona cuidadora y el agotamiento. Esto hace que en esta fase haya que prestar una atención muy elevada a las personas cuidadoras y que muchas veces cuando un equipo de emergencia sanitaria acuda a un domicilio pues se puede encontrar con este perfil y no entender a veces las reacciones de los propios cuidadores. Y por último, en la tercera fase, la palabra que lo define es gran dependencia. Nos encontramos con que los familiares y las personas cuidadoras tienen una liberación porque bueno, se va a terminar 15, 20 años de dolencia, pero a la vez hay un gran abatimiento porque van a empezar a venir los sentimientos de ¿y si hubiese hecho esto antes? ¿Y si lo hubiese metido primero en un centro? ¿No le tenía que haber gritado cuando empezaba con problemas de conducta? Aquí lo habitual es la visita a domicilio de los servicios de atención primaria y también de los servicios de emergencias sanitarias. En este caso, para las personas cuidadoras hay que trabajar mucho previamente el agotamiento, las habilidades de autocuidado y el apoyo en la toma de decisiones, y es una fase en la que esa doble mirada que hablábamos al principio se vuelve fundamental. No podemos prestar solo atención a la persona afectada que vayamos a atender, sino que la persona cuidadora necesita, en este caso, muchas veces más atención que el propio afectado. Teniendo presente ese binomio que venimos hablando de atención persona afectada y persona cuidadora, en la primera fase la atención prestada está más o menos al mismo nivel en ambos protagonistas. Sin embargo, en la segunda fase, tal como hemos ido comentando, ya se aprecia como, sin dejar de atender evidentemente a la persona afectada, se incrementa la atención a prestar a la persona cuidadora, al igual que en la tercera fase. Hemos querido reflejar con el icono del 061 de emergencias, ¿no?, que en la primera fase esa intervención podrá ser en casos muy puntuales, pero a partir de la segunda fase vuestra presencia se incrementa en los domicilios y en la tercera fase es muy habitual ese tipo de desplazamientos. Lo que sí me gustaría transmitiros, que es necesario que tengáis en cuenta que en esas fases terminales, que hablamos antes de que pueden estar ya durante 10, 15, 20 años cuidando a esa persona, podéis encontraros con cuidadores en las diferentes fases prácticamente de duelo, ¿no? La fase de negación, en una fase de ira, de rabia, en un pacto y negociación, o una fase de depresión o aceptar que el final se acaba, ¿no? El trato a dispensar en cada uno de estos casos será totalmente distinto y es necesario entender que muchas veces este tipo de personas, de cuidadores, tantos años cuidando, conocen a la perfección a la persona afectada, pero sin embargo no son capaces de explicar cuando se les llama por teléfono qué es lo que está ocurriendo. Una mirada, un gesto, un movimiento puede hacer que una persona cuidadora sepa que en su familiar está ocurriendo alguna patología o algún proceso, pero que realmente ellos no son conscientes de lo que está pasando. ¿Qué esperan las personas cuidadoras en este tipo de visitas de emergencia? Pues sobre todo lo que nos plantean es que tengamos una posición de escucha activa, ¿no? Ellos quieren ser escuchados, por lo que decíamos hace un momento, conocen muy bien a la persona afectada, conocen muy bien al enfermo y sabe con ese gesto, con esa mirada, con ese movimiento que algo no va bien. Por eso intentamos recalcar que en esas visitas domiciliarias sería importante no perder esa visión biográfica de la enfermedad, no perder esa vivencia por la que están pasando las personas cuidadoras y que a veces pues, no se tiene en cuenta. También nos plantean muy a menudo que les interesa que haya un estilo de comunicación muy comprensible,
que sea una comunicación cordial, muy sensible a las circunstancias, y se solicita por parte de estos equipos pues que tengan empatía, que sepan ponerse en la situación por la que están pasando estas personas y sobre todo por lo que han ido viviendo durante muchos años, ¿no? Porque se habla que el Alzheimer es una muerte en vida y esto es lo que va viviendo esa persona cuidadora. El enfermo, gracias a Dios, llega un momento de la enfermedad en el que pierde esa consciencia de lo que está ocurriendo, pero el cuidador durante todos los años va viendo cómo se sigue perdiendo un ser querido y que por muchos cuidados y por mucha atención que le preste, por desgracia no va a volver a ser como era antes, ¿no? Y algo que nosotros trabajamos mucho, tanto desde la Consejería de Salud como desde el movimiento asociativo, es algo que hemos querido denominar conocer, comprender y hacer. La persona cuidadora quiere saber qué es lo que le ocurre al familiar. Necesitan entender las reacciones que tiene y, sobre todo, quieren saber qué pueden hacer ellos en esos momentos. Quieren seguir siendo partícipes de su cuidado y no ser, en este caso, meros acompañantes cuando ocurra algún acontecimiento que ponga en entredicho la vida de su propio familiar, ¿no? El ejemplo que tenéis ahí, en este caso, en el caso nuestro del movimiento asociativo, es fácil trabajar cara a cara de esta manera. Sin embargo, bueno, cuando uno acude a un domicilio, lo más habitual es encontrarse con un familiar que, aunque sabe que las cosas no están yendo bien, no es capaz de explicar el porqué. El conocer, comprender y hacer, como podéis ver en la pantalla, ante un ejemplo tan característico como es la pérdida de memoria, lo que se trata es de que conozcan el síntoma de la pérdida de memoria, una breve explicación de lo que esto supone, que comprendan cuáles son sus manifestaciones, en este caso, como hemos puesto en este ejemplo, el preguntar repetidamente sobre algo, olvidarse de encargos, etcétera, y lo más importante para ellos, el qué hacer, ¿no? El tener paciencia y comprensión, el evitar preguntas que lleven a resaltar el fallo de memoria, etcétera. Somos conscientes que este tipo de actividad no es la más adecuada para hacer en un domicilio en este tipo de visitas, pero sí también abrir una vía de colaboración con nuestro movimiento y con las entidades que representamos para que en este tipo de habilidades de formación y de asesoramiento para personas cuidadoras, profesionales de los equipos de emergencia puedan colaborar con nosotros. Y ya para finalizar, la flor que tenéis ahí es la flor, se denomina No me olvides, y se ha utilizado, bueno, muchas veces en el Día Mundial de Alzheimer y en este tipo de charlas y de sensibilización, porque lo que tenemos claro es lo que tenéis en pantalla, que solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en mente. Y este es un poco el objetivo de esta pequeña charla de sensibilización, para que os pongáis manos a la obra y tengáis en cuenta que detrás de esta enfermedad no solo va a estar la persona afectada, que es a la que soléis tener que prestar atención en un domicilio, sino que detrás siguen existiendo una serie de personas dentro de la familia que, a la vez que sufren el desarrollo de la enfermedad en su familiar, también ellos la van sufriendo y van teniendo pues todo lo que os hemos presentado, ¿no? Y creo que esa imagen que tenemos en pantalla, que dice que el Alzheimer es el ladrón más listo, pues no solo te roba, sino que también te quita todo lo que necesitas para recordar que te robó. Gracias a Dios, en el enfermo, bueno, esa repercusión no va a ser tan grande por lo que hemos dicho, pero en el cuidador va a seguir presente a lo largo de toda la vida, incluso una vez que fallece el familiar. Así que muchas gracias y confío en que estos consejos y esta pequeña presentación pueda ser de vuestra utilidad. Bien.